Buen día, estudiantes, vamos a continuar con nuestra clase de Excel. Vamos a trabajar un par de cosas esenciales antes de empezar a ver funciones lógicas, y una de las cosas importantes es aprender que cada uno de los botoncitos o de las letras o los números de acá van a tener su nombre. Donde está la letra A se va a llamar columna y van a ser todas las letras en la cual está identificada en la parte de arriba. Esta es la columna A, la columna B, la columna C, la columna D y así sucesivamente. Tenemos también filas, que son las que están marcadas con un número. Por ejemplo, esta es la fila 5, la fila 7, la fila 1 y así sucesivamente. ¿Cuál es lo importante de esto? Lo importante de esto es de que cuando nosotros utilicemos las funciones lógicas o las fórmulas, no nos va a interesar tanto el valor que haya dentro de cada celda, sino que nos va a interesar el nombre de la celda. Por ejemplo, cada uno de estos cuadritos que se denomina celda va a estar identificado en la parte de acá por un nombre, y el nombre va a ser la letra de la columna y el número de la fila. Así, esta celda se llama A1 porque es la intersección o el cruce entre cada una de ellas. Esta se llama C1, esta se va a llamar D6, esta se va a llamar F7, G3 y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo es que funciona Excel? Por ejemplo, yo tengo una cantidad acá y otra cantidad acá. A Excel no le importa que acá sea un número 2, sino que a Excel lo que le interesa es la información que está dentro de la celda A1 y la celda A2. A simple vista, si queremos hacer una suma, sabemos que 2 más 2 va a ser 4. ¿Sí? Y el problema acá, o la situación acá, y el porqué de la importancia de Excel es de que, como les digo, Excel no le interesa el valor. ¿Y qué va a pasar, por ejemplo, si aquí el valor ya no es 2, sino que ahora va a ser 5? Mi resultado debería de ser 7, pero acá no cambia la información. ¿Ya? Acá tendríamos nosotros que escribir de forma manual el resultado, a diferencia de si nosotros trabajamos, por ejemplo, nuestras fórmulas. Cuando nosotros trabajamos una fórmula, siempre empezamos con el símbolo de igual, que sale con Shift 0, y entre paréntesis podemos agregar la información, que en este caso sería C1, vean que automáticamente me marca acá de color azul, más C2, y entonces acá me marca las dos celdas. En el momento en que yo le dé un enter, me va a hacer la sumatoria. A simple vista parece igual, pero el cambio va cuando los datos ya no son los mismos. Por ejemplo, 78 más 2 no es 7. Pero si cambiamos acá, 78 más 2, automáticamente nos da 80. Esa es la diferencia entre usar una función y simplemente escribir los datos y hacerlos hasta cierto punto de forma manual. Tal vez estas operaciones pues están un poquitillo fáciles de entender, pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si la suma acá sería 4.586 y la de acá sería 8.756? Ya nos es un poco más difícil realizar la operación. Pero acá, como ha sido pensada previamente la fórmula, entonces automáticamente nos da los valores. Ese es el fin principal de trabajar dentro de un documento de Excel, que nosotros debemos entender que es una fila, que es una columna, y que al final de cuentas los valores no importan, sino que lo único que importa es saber dónde está situada la información que nosotros queremos trabajar en nuestro documento de Excel. Otra de las cosas importantes, y vamos a eliminar acá las hojas para tener una sola. Otra de las cosas importantes es de que para nosotros podemos ver en nuestro documento de Excel que hay unos cuadritos, ¿sí? Pero al momento de imprimir
si vamos a la vista previa o vista preliminar, no aparecen esos cuadritos. ¿Ya? Entonces nosotros debemos marcar dónde queremos que haya información. Ya, en este caso debemos seleccionar, ir a la opción bordes y escoger la opción todos los bordes. Lo mismo en la parte de al lado derecho, escogemos también la opción todos los bordes y nos damos cuenta ahora en la vista preliminar que nuestra información ya está completamente separada. En la vista preliminar siempre tenemos este botón que se llama cerrar vista preliminar, que como su nombre lo indica nos va a sacar de la información. Vean que acá en medio automáticamente se puso una línea punteada que acá nos explica que aquí termina la hoja o nuestro documento. Muchas veces pasa que trabajamos un montón de cuadritos, un montón de celdas y cierta información está hasta esta parte de acá. ¿Sí? Vamos a marcar aquí. Y entonces al momento de imprimir, usted va a tener esta información, pero le sale esta información también. Vamos a la vista preliminar y vamos a ver que de una hoja, aquí está, ahora pasamos a dos. Ya tenemos la hoja 1 y tenemos la hoja 2. Si nosotros imprimimos acá y queremos solo esta información y le damos a imprimir, nos va a sacar dos hojitas. Entonces debemos de contemplar siempre esta línea de en medio. Y acá es donde nos separa para saber dónde empieza y dónde termina una hojita nueva. Son cuestiones y errorcitos que debemos de tener cuidado antes de empezar a trabajar en nuestro documento. Le vamos a quitar acá los bordes, opción sin bordes, automáticamente lo quita. En Excel, al igual que en Word y en PowerPoint, podemos hacer uso de la fuente o del color de letra o el tipo de letra o los colores o el tamaño, y nos va a servir para darle visibilidad. Por ejemplo, yo quiero que acá mi resultado esté en rojo, al igual que acá. Le podemos establecer también un color de borde a nuestro texto, y al final de cuentas pues es para que nosotros podamos ver más bonita nuestra información. Igual que con Word, igual que con PowerPoint, podemos nosotros hacer más visible nuestro texto. También sucede que muchas veces pasa que nosotros queremos agregar o poner información aquí arriba de estas dos opciones y ya no tenemos espacio. Podemos agregar filas y agregar columnas. Para agregar filas le damos a la opción clic derecho, luego le damos insertar y automáticamente tenemos una fila nueva. Podemos escribir acá, por ejemplo, ejemplos de suma con fórmula y sin fórmula. ¿Ya? También sucede que todo esto de acá, si se dan cuenta, tenemos 4 celdas en lugar de una. Podemos combinar la información para que no me escoja 4 celdas, sino que sea una sola. Si se dan cuenta, en la celda A1 está la información, pero en la B1 ya no hay nada, C1 no hay nada y D1 no hay nada. Entonces podemos combinar las celdas para agregar un título, ¿sí? Y al momento de que nosotros le pongamos la opción todos los bordes, podemos identificar de que está en una celda. Vamos a la vista preliminar y tenemos aquí en una sola celda información que hay en 4 columnas. También pasa y sucede que necesitamos agregar información, pero queremos hacer la celda más grande. Por ejemplo, tenemos aquí ejemplos de suma y tenemos 2 celdas, pero yo no las quiero combinar. Entonces simplemente lo que hago es acá en la intersección entre la E y la F, puedo darle doble clic o puedo simplemente clic y arrastrar y la celda se empieza a hacer más grande. Depende de nuestra necesidad. Son ejemplos, son opciones
que nos permite trabajar en nuestro documentito de Excel.